Hola, esta es Paganismo, Religión y Cultura. Esta es la conferencia número 2. Esta conferencia se llama Semana Santa Santa. Entonces vamos a comenzar con unos versículos que leímos anteriormente. En el capítulo 1 dice: Cuando expulses a las naciones que viven allí, deberás destruir todos los lugares donde rinden culto a sus dioses, sobre las cimas de las montañas y de los cerros y debajo de todo árbol frondoso. Destruye sus altares y destroza sus columnas sagradas. Quema los postes dedicados a la diosa Acera y derriba los ídolos tallados. Borra por completo el nombre de sus dioses. No adores a Jehová tu Dios de la manera que esos pueblos paganos rinden culto a sus dioses. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti a las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también las serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. En otras palabras, no copien de las fiestas de los paganos nada. Viene lo que dice Jeremías 16:19. Ciertamente, mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, es decir, fiestas, creencias, imágenes, tradiciones, prácticas, rituales, fechas, símbolos, en los cuales no hay provecho. La Nueva Traducción Viviente del mismo versículo, Jeremías 16:19, dice: nuestros antepasados, es decir, nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, etc., nos han enseñado una herencia, nos han dejado una herencia despreciable, porque rendían culto a ídolos, fiestas, creencias, imágenes, tradiciones, prácticas, rituales, fechas, símbolos inútiles. En el capítulo 1 vimos acerca de Nimrod, el gran cazador de la tierra. Aquí vemos una imagen que los arqueólogos encontraron acerca de Nimrod, de aproximadamente 2500 años antes de Cristo, en Babilonia, que hoy en día es Irak, en Asia. Y hablamos un poquito acerca de él, pero vamos a mirar un poco más lo que dicen las escrituras. En Ezequiel 8:3 dice: y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la cual provoca celos. Y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pues vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Entonces aquí Dios nos está diciendo, le está diciendo al profeta que se acercara en la ciudad de Jerusalén. Allá está el sur, el occidente y el norte. Y en la parte del norte había una imagen de celo. ¿Cuál es esa imagen de celo que colocaron en la ciudad de Jerusalén, que a Dios no le gustaba, a Jehová Dios? Esta es la imagen de celo, que es un órgano, es la representación del órgano viril masculino, es un símbolo fálico, que está también aquí en Roma y que está también aquí en Washington, D.C. Entonces, ¿por qué ese órgano fálico, ese instrumento o símbolo fálico fue puesto en Jerusalén, en la parte norte del templo, y que Dios la llama la imagen de celo? Él, siendo un Dios celoso de sus cosas y de su gente, ¿por qué colocan esa imagen que Él aborrece? ¿Y de dónde viene? Nos dice la historia y la tradición, no está en la Biblia. La historia y la tradición nos dicen que después del diluvio, 2500 años antes de Cristo aproximadamente, un par de generaciones después de que Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas salieran del arca con los animales y comenzaran a repoblar la tierra,
todos hablaban un mismo idioma y comenzaron a poblar la tierra. Un par de generaciones después aparece un señor llamado Nimrod, que funda la ciudad de Babilonia. Hablamos de esto en el capítulo 1. Ahorita estamos extendiendo un poquitín más. Nos dice la historia de la tradición que uno de los hijos de Noé, llamado Sem, decide eliminar a Nimrod porque Nimrod está en la ciudad de Babel guiando a la humanidad de ese mundo conocido a que lo siguieran a él de todas las maneras posibles, política, económica y religiosamente. Él era considerado hasta Dios inclusive. Entonces Sem dice, no, esta persona nos está alejando del Dios del cielo, voy a eliminarlo. Y nos dice la historia de la tradición que lo dividió en 13 partes y los mandó a todos los lugares conocidos de esa época para que la gente agarrara escarmiento de que no debían seguir a ningún otro Dios sino al Dios del cielo. Una medida un poco extrema según la historia de la tradición. La mujer de Nimrod decide ir a buscar esas partes y encuentra todas, o sea 12 menos una, la 13ª parte que no encuentra es el órgano viril de Nimrod. Y entonces en la religión babilónica ella comienza a erigir obeliscos como símbolo del órgano perdido de Nimrod. Eso es un obelisco, por eso es que es un símbolo fálico, para los que no sabían. Este es en Egipto, este es en Roma, y nótese que aquí está una cúpula, que cuando se ponen de frente el obelisco y la cúpula queda el órgano viril masculino y una representación del órgano reproductor femenino, que al colocarlos en línea queda como un acto sexual, es decir, un símbolo de la fertilidad. Y para la antigüedad, que no habían empresas, lo único que había era recolectar frutos y cazar, y mientras tengan comida que recoger o que cazar y luego reproducirse, todo está cubierto, por lo tanto el culto de la fertilidad era muy importante. Y luego en Washington DC tenemos otra vez el obelisco más grande del mundo, 555 pies, hecho por los masones. Y aquí tenemos la cúpula, esto es en el Senado de Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, que puestos el uno frente al otro y de gran tamaño ambos, es otro impacto del culto de la fertilidad, que es lo típico del culto pagano. Mientras haya fertilidad, estamos cubiertos. Culto de la fertilidad, culto de la fertilidad. ¿Qué era lo que querían los paganos? Fertilidad. Recordemos esta gráfica de la primera conferencia, del primer capítulo. Aquí el dios Sol comienza a cobrar vida en diciembre 25, en el solsticio de invierno, y cuando llega el equinoccio de primavera es cuando aparece Semiramis, o Venus, o Astarte, y comienzan las lluvias para la fertilidad. Calendario solar que tenemos en Occidente es basado en el calendario pagano, modificado por Gregoriano, el Papa Gregorio, y por lo tanto nuestro calendario es solar pagano. Y este era el calendario que utilizaban básicamente en el hemisferio norte hace 4.500 años aproximadamente, en la época de Babilonia, cuando estaba el culto babilónico. Pero no solamente se quedó allá en Babilonia, sino que hasta en nuestras tierras, aquí en las Américas, ya les mostré. Washington DC es una ciudad totalmente hecha por los masones y está llena. Los símbolos de las calles, ustedes se pueden dar cuenta que no son cualquier símbolos, sino que son parte de sus símbolos, siendo George Washington un masón él mismo, y que están que controlan culturas a través de la política y la economía global. Sería bueno que estudiaran acerca de los masones. Perdón. Y esto es otro órgano o símbolo de la imagen de celo, este caso en Israel. Ahora, ustedes ven aquí una mal llamada estrella de David. La estrella de David en realidad no es de David, ni tampoco es una estrella. Es una representación del órgano masculino sobre el órgano femenino. Al estar interpuestos el uno sobre el otro, forman esta imagen que es un símbolo a la fertilidad, del culto a la fertilidad de 2500 años antes de Jesucristo, 1000 años o 1500 años del rey David. Ese no es un símbolo ni judío ni cristiano,
Esa estrella, muy probablemente cuando regrese el Señor Jesucristo por segunda vez a la tierra, a gobernar la tierra por 1000 años, según lo que nos dice el libro de Apocalipsis. Usted puede mirar eso en la conferencia de Apocalipsis que está en el canal de Gran Comisión P en youtube.com. Gran Comisión P de Producciones, todo pegado, puede suscribirse y ahí puede entender más acerca del milenio del Señor Jesucristo. Sobre esta tierra gobernando, ya ni izquierda ni derecha, sino el Señor Jesucristo gobernando. Entonces yo creo que Él va a reemplazar ese símbolo de la bandera de Israel, porque no es tan cristiano o judío ese símbolo, más bien al contrario de las cosas que a Él le gustan. Seguimos. Jeremías 7:17 dice: ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Qué acabamos de leer? Que ahí está la familia unida haciendo las preparaciones para las fiestas paganas a la reina del cielo, que es otro nombre de Semiramis, que era la mujer de Nimrod, que ya hablamos en el capítulo 1, que ella muere y asciende y va al cielo y desciende como la reina del cielo, por eso las alas, desciende como la reina del cielo, busto pronunciado porque es la diosa de la fertilidad, con otros símbolos incluyendo los búhos que tienen de carácter ocultista en las películas de Harry Potter, para completar. Y ustedes como padres, los que son padres, deberían tener cuidado qué programas de televisión o películas miran sus hijos, porque aquí en esas películas les están dando introducción hacia cultos paganos, sin que ustedes se den cuenta. Es más, sin que ustedes sepan qué es culto pagano. Y entonces ella, después vimos que cuando Dios les da diferentes idiomas en Babilonia y ellos se van a diferentes lugares con sus diferentes idiomas, se van de Babilonia, pero Babilonia sigue en ellos, y allá en los nuevos lugares que van se llevan la misma religión de Babilonia pero con diferentes nombres. Ya no se llama el hijo de Semiramis Tammuz, que es el dios sol encarnado, sino que para los persas o los de Irán se llama Mitras, para los egipcios se llama Horus, y ella, Semiramis, Venus, se comienza a llamar Isis, la reina del cielo. Miren las alas. Y aquí está el órgano femenino, como la cúpula al revés, donde está el dios Sol, por eso madre de Dios. Eso en parte lo cubrimos en el capítulo 1. Cuando Semiramis muere en el culto babilónico, como hablamos en el capítulo 1, ella asciende al cielo, se convierte en Venus, desciende a la tierra el primer domingo después del equinoccio de primavera. Ese primer domingo después del equinoccio de primavera, ella desciende como la diosa de la fertilidad. Los cananeos la llamaron Asera o Astarte. Ese primer domingo después del equinoccio de primavera se llama en inglés Easter Sunday. Easter significa Asera o Astarte, o sea ella, o sea Semiramis, o sea la reina del cielo. En inglés, el domingo de resurrección se llama Easter Sunday porque es el domingo después del equinoccio de primavera. En español lo llamaron el domingo de resurrección, pero es el viejo culto pagano de la fertilidad de cuando Semiramis bajaba a la tierra, y que cuando hubo sincretismo, es decir, que se unieron dos ideologías que no se debían unir, como era el paganismo y el cristianismo bíblico, los comenzaron a unir y sale, por ejemplo, el catolicismo romano. Lo siento por aquellos de ustedes que de pronto les queda difícil asimilar estas verdades científicas y espirituales, pero esa es la verdad, pueden investigar más al respecto. Y entonces cuando Semiramis baja aquí a la tierra en la forma de Asera o Astarte en el domingo de resurrección, por cierto, el día del Señor no es el domingo es el Sunday. En inglés también se preserva hasta nuestros días la verdadera razón de ese primer día de la semana. Es el día de adorar al sol, porque los paganos adoraban al sol, sea Tammuz, Mitras o lo que sea, desde el solsticio de invierno y cuando nace el 25 de diciembre. Eso lo explicamos en el primer video. Entonces en inglés todavía se mantiene hasta nuestros días que el domingo es el día de adorar al sol. No es el día bíblico es el sábado, pero que no cunda el pánico, como decían por ahí en un programa de televisión.
Pablo nos dijo en el Nuevo Testamento, para algunos todos los días son del Señor. Es más, el sumo sacerdote trabajaba el sábado y el sábado era de descanso. Hoy en día hay gente que tiene que trabajar sábados y domingos, pero descansa el miércoles. No importa, el miércoles es su Shabbat, es su día de descanso, ese dedíqueselo al Señor. No hay problema, estamos cubiertos, la Biblia cubre todo. Entonces, cuando ella desciende aquí a la tierra, dice el culto babilónico, para ganar adeptos, que ella convirtió un conejo que ella convirtió un pájaro en un conejo. Los conejos son buenos para la reproducción. Entonces ella convierte el conejo, que es el pájaro, en un conejo, que es bueno para la reproducción, y el conejo resulta poniendo huevos, que no ponen en la vida real, pero es que los huevos también son un símbolo del culto a la fertilidad. Mientras hayan huevos, hay más animales, hay comida, culto a la fertilidad. Y el domingo que ella baja aquí a la tierra, que es el primer domingo después del equinoccio de primavera, los sacerdotes de Semiramis iban a las grutas. Ustedes han visto que muchas veces la Virgen María está en grutas, en cavernitas, cubierta, en cuevitas, porque es parte del culto pagano en adoración a Semiramis. Entonces, en adoración a Semiramis o a la diosa del cielo, aquí adentro hay un altarcito donde los sacerdotes de Semiramis mataban a bebés que llevaban 3 meses de nacidos, y con esa sangre lavaban los huevos, que hoy llaman huevos de Pascua. La fiesta de la Pascua en la Biblia no tiene nada que ver con huevos, pero como en el calendario lunar de la Biblia tiene un calendario lunar agrícola, no es mero lunar, es lunar agrícola. Suceden dos cosas. Ustedes pueden aprender más de esto en el video que se llama Las 7 fiestas del Señor más una. Ahí van a aprender acerca del calendario lunar agrícola de la Biblia, que no es el mismo calendario rabínico o hebreo que manejan los judíos el día de hoy. Ese calendario no es el bíblico tampoco. Ni tampoco es el solar que tenemos nosotros aquí en Occidente. Entonces, en la fiesta bíblica de la Pascua no habían huevos, pero como a veces el calendario lunar coincide con el calendario solar, entonces la Iglesia Católica Romana, si no estoy mal, en el siglo V o VI, no estoy seguro en qué siglo exactamente en este instante, dijo, y recuerden que ellos son el producto del sincretismo de la verdad bíblica diluida, mezclada con todo el paganismo, es más paganismo que cristianismo, en otras palabras. Entonces dijeron, Dios nos libre de que, yo cambiándole el idioma, lo que dice el texto, pero para resumírselo, usted puede buscar el edicto papal. Dios nos libre de que nuestra diosa Acera o Astarte, que su día es el primer domingo después del equinoccio de primavera, se celebra el mismo día o la misma semana que la fiesta de la Pascua judía. Dios nos libre de que nosotros tengamos cosas en común con los judíos, porque somos antisemitas, no queremos a los judíos, cuando Jesús mismo es judío, nació de la tribu de Judá, de Israel. En fin, hay gente que no quiere a la nación de Israel, pero Israel es parte del corazón de Dios, y si usted es cristiano y no ama a Israel, necesita ver el video de Israel ayer, hoy y nosotros, que también está en el canal de YouTube, se lo recomiendo, porque tiene que ver todo con las profecías bíblicas y con las noticias de hoy en día, el conflicto árabe-israelí, etc. O sea, tienen que ver ese video. Entonces ellos dijeron, Dios nos libre de que celebremos el día de nuestra diosa Acera el mismo día de la Pascua o semana. Entonces, por eso, cuando caiga en el mismo día o la misma semana, pasamos nuestra fiesta, porque el calendario de la Pascua no se puede cambiar, pero cambiamos nuestra fiesta para un mes después, y por eso es que ustedes, los que son cristianos, sean católicos, evangélicos, protestantes, católicos, romanos, protestantes, creo que ya lo dije, carismáticos, pentecostales, celebran Semana Santa a veces en abril y no siempre en marzo. Por eso, porque lo importante es celebrarle a ella en su fecha, y cuando coincide con la Pascua, que no se cambie del calendario lunar agrícola, entonces, perdón, del calendario rabínico, entonces Dios nos libre que celebremos la misma fiesta que los judíos, y por eso es que ustedes celebran Semana Santa en abril.
Pero recuerden que esta conferencia se llama Semana Santa. ¿Santa? Ya vimos que el domingo de resurrección en realidad es el domingo de Acera o Astarte, cuando ella viene aquí a la tierra. Y que utilizan estos huevos que supuestamente son símbolos de la fertilidad y que colocan a los niños a buscar los huevos de Pascua. Esos son huevos de la fertilidad, del culto pagano. No deberíamos estar haciendo eso. Ya leímos en las escrituras, en Deuteronomio, que Dios nos dijo no sigan las fiestas de los paganos, ni las fechas, ni los símbolos, ni nada que ellos hacen. Pero en el siglo I de nuestra era comenzó el sincretismo de unir la fe cristiana de los judíos con el paganismo, porque muchos que venían al cristianismo querían al Cristo, pero no querían renunciar a las prácticas culturales paganas y familiares, porque imagínense, celebrar la Saturnalia 9 días antes del nacimiento de Júpiter, el 25 de diciembre, y toda la familia estaba reunida y pues ser diferentes, entonces decían, no, mejor entonces digamos que es la novena, los 9 días antes de Saturnalia, más bien la novena, y ya no digamos que es el nacimiento de Júpiter, sino que es el nacimiento del Señor Jesucristo. Y así fue que nació la Navidad cristiana moderna, porque por 2500 años antes de Cristo se celebraba la Navidad. Pero de Mitras o de Tammuz, que nacía el 25 de diciembre, o de Horus, que el dios egipcio, o de Júpiter, el dios romano. Van uniendo los puntos, creo. Luego nos dice Ezequiel 8. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared. Y he aquí una puerta, me dijo luego, entra, y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con un incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tammuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Como leímos bastante, vamos a tener que volvernos un momentito y repasar. Dice, Dios diciéndole al profeta, mira lo que esta gente hace. Y entonces le dijo al profeta, mira en el lado de la pared, abre un agujero y verás estas cosas. ¿Qué fue lo que vio? Versículo 11. Delante de ellos estaban 70 varones de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, y cada uno de estos 70 hombres con un incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. ¿Qué significa esto? En la época de Israel, unos 700 años antes del Señor Jesucristo, cuando esto fue dicho aproximadamente, el parlamento o el congreso se llamaba el Sanedrín y era conformado por 70 líderes políticos y religiosos. Y ellos eran los que dictaban el destino de la nación, junto con el rey. Este Sanedrín o estos 70 nos dicen las escrituras que en esta visión, en esto que ve el profeta, están con un incensario adorando dioses falsos. Es decir, que cuando el profeta
abre el hueco en la pared, mira, y la pared está llena de jeroglíficos igual que los egipcios y los babilonios para explicar sus cultos paganos, sus imágenes, que nunca los judíos han tenido imágenes de nada. Luego ve al parlamento, al congreso, cada uno de ellos, de esos 70, con un incensario ofreciendo culto a ídolos falsos, es decir, que la nación había escogido integralmente, incluyendo desde su política, alejarse del Dios del cielo y hacer su propia voluntad y adorar sus propios dioses. Desde la política. Luego continúa en el versículo 14, versículo 13. Y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó, dice el profeta, y me llevó Jehová a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, es decir, su templo, que está al norte, o sea, la entrada del norte, porque había varias puertas, pero la del norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tammuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. ¿Cómo así que estas mujeres estaban endechando a Tammuz, es decir, llorando a Tammuz? Resulta que la historia y la tradición nos dicen, y eso lo vimos en el capítulo 1, que cuando Tammuz, que es el hijo de Semiramis, muere a la edad de 40 años, cuando va de cacería, porque él hereda esa práctica de su padre, Nimrod, la cacería, Nimrod siendo el cazador más famoso de la tierra, y Tammuz hereda eso también, que es Nimrod reencarnado según la cultura babilónica, eso según ellos. Entonces, cuando él muere, a la edad de 40 años, cuando va en cacería porque lo mata un cerdo salvaje, entonces por cada año que él vivió lo lloran un día, es decir, 40 días. ¿Cuándo lo lloran a él? Según las escrituras mencionan a Tammuz. Lo lloran los 40 días antes del domingo de Astarte, o domingo de resurrección, más llamado de esa manera, que son hoy en día llamados la cuaresma. La cuaresma son los 40 días cuando lloraban a Tammuz, y está en la Biblia. Cosas que no debemos hacer. Estaban llorando a Tammuz. Hoy en día dicen, no, es una época de tener el espíritu apagado, coma carne, no haga ruido, pobrecita las almas. Entonces, la cuaresma es esa fiesta que está en el versículo 14. Estaban las mujeres llorando a Tammuz. Es esa fiesta de los 40 días antes, y por eso es el nombre, la cuaresma. ¿Y cuándo comienza la cuaresma? Cuando le ponían a la gente la té de Tammuz, que a partir de ese día, de que le ponían la té de Tammuz, tenían que llorar a Tammuz por 40 días. Hoy en día dicen que es la cruz de ceniza. ¿Qué fue lo que leímos en Deuteronomio que Dios dijo que no hiciéramos? Que no copiáramos de los paganos sus cosas, sus fiestas, sus prácticas, sus rituales, sus fechas, y luego viniéramos y se los diéramos a Él. Él en Levíticos 23 nos dijo, en el libro de Levíticos, en el capítulo 23, cuáles son las 7 fiestas que Él quiere. Y es más, cada una de esas fiestas en realidad evocan, nos dice Pablo, evocan la persona del Señor Jesucristo, porque en Él se cumplen todas las fiestas. Las fiestas eran una manera de que la gente pudiera ver al Mesías y en ellas ver las características que Él iba a tener y que Él cumplió. Pero para que usted entienda eso, les recomiendo que mire el video en youtube.com, en el canal de Gran Comisión P, todo pegado, busque Gran Comisión P, suscríbase y busque el video que se llama El calendario bíblico y las 7 fiestas del Señor más una. Y ahí va a entender el calendario bíblico, no este, las verdaderas fiestas bíblicas, no estas, y cómo se integran en la vida y obra del Señor Jesucristo y dónde se cumplen. Se lo recomiendo. No es necesario que nos judaicemos, pero sí es necesario entender qué es lo que dice la Biblia que viene de los judíos, que Dios les dio a ellos para darnos a nosotros. Entonces vemos que estas mujeres estaban endechando, es decir, llorando a Tammuz en la cuaresma. Es la Semana Santa, una fiesta cristiana. Es más, es santa. Ya vimos que el domingo de resurrección no lo es. Ya vimos que la cuaresma no lo es. Ya vimos que el miércoles de ceniza tampoco. Pero sigamos. Y me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová,
entre la entrada y el altar como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Porque han llenado la tierra de maldad, se volvieron a mí para irritarme. Aquí que aplican el ramo a sus narices. Entonces vamos primero con la primera parte, la de arriba, que dice que habían como 25 hombres ya en el templo, delante del templo, no dentro, sino delante del templo. Estos 25 hombres le están dando la espalda al templo, o sea, le están dando la espalda a Dios, nótese, y están mirando hacia el oriente. ¿Y qué está en el oriente? Tammuz, el dios sol. Entonces, cuando sale el dios sol, están adorándolo y le están dando la espalda al Dios del cielo. Y Dios dice: eso no está bien. Y es más, cuando van a salir a la guerra, en lugar de pedirme a mí por fuerzas, o que yo pelee por ellos, porque Dios peleó, según la Biblia, unas batallas por el pueblo de Israel, en la que el pueblo de Israel no movió ni un dedo, y ganaron porque Él hizo milagros. Él peleó la batalla. Y entonces esta gente ahora, porque siempre en la historia de la humanidad han habido guerras, más bien se aplicaban el ramo a sus narices como símbolo de obtener fuerzas y poderes para salir a la guerra y vencer, en sus fuerzas, no en las de Dios. Y Dios dice: están yendo con sus propias fuerzas, no conmigo. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Pues ¿cómo los va a oír si están siguiendo sus propias fuerzas, sino al Dios del cielo? Y ya hablamos de esto, acerca de la T de Tammuz, y cómo los arqueólogos han encontrado estos símbolos que hoy conocemos como inclusive la cruz en las iglesias. Cuando en la mitad del siglo XX, cuando se abría una iglesia cristiana en cualquier parte de Latinoamérica, no habían iglesias con cruces, porque hasta esa época quedaba algo de conocimiento, inclusive por tradición, de que en las iglesias no se ponen cruces porque es símbolo pagano. Es más, en la Biblia parece que es un símbolo de maldición. Ay, hermano, pero, o pastor, o amigo, o conferencista, profesor, lo que me quieras llamar, que me llaman de todos sus nombres. Yo solamente soy maestro, o enseño lo que sé. Cuando se ponen, pero es que la cruz significa algo diferente para mí. En la época del Señor Jesucristo, antes, durante y después de su muerte, las vírgenes de Tammuz cargaban las cruces. Las vírgenes del culto a Tammuz, del sacerdocio de Tammuz. No es un símbolo cristiano. Los discípulos jamás dijeron: carguemos cruces, porque ya las cargaban por 2500 años antes de Cristo los que seguían a Tammuz. Hasta el día de hoy, los sincretistas de otras religiones que siguen más esa religión que al Dios del cielo, como la católica y una que otra iglesia cristiana. Está en la historia, está en la Biblia, y todavía se atreven a ir en contra de lo que dice la Biblia. Y entre más información, más responsabilidad. Ahí les queda la información. También, aquí tenemos que a Semiramis y a Tammuz, de los babilonios, que en Egipto está Isis y Horus, y pues ahora está la Madonna, o la señora con el divino niño, Jesucristo. Aquí tenemos una imagen que precisamente es eso, la señora con el divino niño. Y es más, aquí tenemos este círculo solar que significa que es una deidad, es decir, Madre de Dios. Para algunos en el marianismo, ella es Dios, la cuarta persona de la Trinidad, según ellos. Fuera de la Biblia, pero bastante acorde con la tradición pagana, que a Dios no le gusta. Ahí están las pruebas, ahí están las ciencias, ahí está la Biblia. Juzguen entre ustedes mismos lo que Dios dice en la Biblia y la práctica cultural y social. Por eso esta charla, paganismo, religión y cultura, porque está en todas partes, excepto en la Biblia. Y la Biblia es lo que Dios quiere que sigamos, no la tradición, por más religiosa, iglesia, grande, pastor, amigo, párroco, lo que sea. Hay que seguir a Dios y a la Biblia. Y hay que
desenmascarar, quitarnos estos velos que nos han rodeado, no solo en la religión, porque eso también está en nuestra cultura, el calendario es algo cultural, más que religioso para nosotros. Y ahí está. Y entonces este círculo solar, también por ejemplo cuando la Iglesia Católica Romana canoniza a un santo, entonces le coloca ese circulito, que ese circulito era el que le ponían a los dioses en la antigüedad para declarar que era un dios. Entonces está el gráfico, le colocaban la aureola aquella, entonces queda como un dios. Y ahora pues sigue esa misma tradición, pero ahora dicen que es un santo canonizado. Aquí encontramos algo interesante, y es que en las culturas del norte de Europa, culturas especialmente protestantes, y en Norteamérica, el mal llamado Domingo de Resurrección, que en realidad es el Domingo de Acero o Astarté, que se celebra después de 40 días de llorar a Tammuz, se celebra comiendo cerdo. ¿Por qué? Porque el cerdo fue lo que mató a Tammuz. Entonces es la venganza contra el cerdo. Y la gente come cerdo en todas partes ese domingo. Yo comí cerdo los domingos que viví en Gringolandia, en Estados Unidos. Pero la gente no tiene idea. Y es por esa costumbre pagana. En la tradición, en la cultura y en la religión. Es más, ese domingo de resurrección es el único en el que las iglesias cristianas evangélicas, algunas, en Norteamérica y Europa, abren las iglesias a las 5 o 5 y media o 6 de la mañana para el domingo de resurrección, que en realidad es el domingo de Easter, y ellos lo dicen, el domingo de Easter, o sea, el domingo de Astarté, y no caen en cuenta que están hablando de una diosa falsa en su día de falsa adoración al dios falso. No caen en cuenta, pero ustedes con este video espero que estén cayendo en cuenta. Hasta en el idioma se preserva ese culto pagano, en el idioma, ni siquiera estamos hablando de cultura, de religión, estamos hablando del mero idioma. Y entonces ahí es cuando van al culto de resurrección, pero en realidad eso lo hacen la Iglesia Católica todos los días, a las 5 y media o 5 o 6 de la mañana ya están en su misa de 6, porque es la adoración al dios Sol, que es lo que hacía el culto de Mitras, el dios Sol. Mitras era el dios Sol de los persas, que cuando en el siglo II antes de Cristo los romanos tumban al imperio griego, llegan hasta Persia, los soldados romanos comienzan a esparcir esa religión mitraica, el mitraísmo, por todo el imperio británico, hasta Inglaterra hay templos de Mitras, en Londres, en Inglaterra, construido por los romanos, porque era la religión prevalente del sector más importante del imperio romano, el ejército, porque eran los que conquistaban y por lo tanto los que imponían el imperio. Y en la época del Señor Jesucristo ellos primaban. Y entonces después de que asciende el Señor Jesucristo y comienzan los discípulos que eran judíos y los primeros creyentes que eran judíos convertidos al Mesías, al Cristo, y posteriormente comienza a evangelizarse a los gentiles, es decir, los que no tienen sangre judía, pero que esos gentiles vienen de religiones paganas. Muchos de ellos no siguen al Dios de la Biblia como la Biblia dice, sino que siguen sus religiones y comienzan a hacer sincretismo, a unir esas fiestas, ya no la Saturnalia, sino la novena, ya no el nacimiento de Júpiter, sino el Señor Jesucristo el 25 de diciembre, porque ¿quién no nació el 25 de diciembre? El Señor Jesucristo. Pero ¿quién nació el 25 de diciembre? Todos los dioses paganos, importantes, en conmemoración al astro más importante en nuestro sistema solar, que es el universo, que es el Sol, del cual salen las posibilidades de que tengamos vida, clorofila, las estaciones, la fertilidad, las lluvias, en fin, en el calendario pagano. Entonces estas personas comienzan a importar, a traer, a hacer sincretismo de esas ideas paganas, porque pues como celebraban con la familia todas las Saturnalias, más el día de Júpiter, de su nacimiento el 25 de diciembre, y ahora las fiestas judías, las 7 fiestas del Señor que están en el Levítico 23, no están en estas mismas fechas, no se celebran las mismas razones. La más cerquita por ahí es la de la Pascua, pero como el calendario de la Biblia es lunar agrícola, no es este mismo, entonces es que hay fechas diferentes, entonces no celebran al mismo tiempo que la familia,
Entonces, para que no se divida la familia, vamos a importar esas fiestas y ahora ya no vamos a decir que es que ese Miramis citamos, sino que ahora es la señora María y su hijo el Señor Jesucristo. Entonces cambian los nombres de las cosas, cambian los nombres de las fiestas, cambian las fechas bíblicas por las paganas, y ahí es donde nace el sincretismo. Paganismo en la religión, en la cultura, ahora en el cristianismo. En el cristianismo ahora las iglesias tienen Semana Santa, árboles de Navidad que celebraban por 2500 años antes de Cristo. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, que están hasta en nuestra bandera. Hay símbolos del paganismo que vienen de esa época y que se han metido en nuestra cultura, en nuestra religión y hasta en el cristianismo en general. Eso es lo que estamos exponiendo. Ezequiel 14:3 dice: Hijo de hombre, estos líderes han levantado ídolos en su corazón. Les importa más el paganismo que la verdad que yo dije en las escrituras. Se han entregado a cosas que les harán caer en pecado. ¿Por qué habría de escuchar sus peticiones? Esas fiestas paganas no evocan la vida y obra del Señor Jesucristo como si las 7 fiestas bíblicas. Esas fiestas entonces lo van a hacer es caer. La Semana Santa, el miércoles de ceniza, la semana antes del miércoles de ceniza es cuando sucede el Mardi Gras o Martes Gordo en Estados Unidos, en la ciudad de New Orleans, el Carnaval de Barranquilla, en Barranquilla, Colombia, el Carnaval de Río de Janeiro, en Brasil, donde es un desborde de todos los placeres humanos, sensuales, sexuales, de lo que sea. En Estados Unidos, en Mardi Gras, en la semana antes del miércoles de ceniza, las mujeres muestran todo después de que les ofrecen un collar de plástico barato. Se lo muestran, le ofrecen el collar, y entonces para que ella muestre todo y tome su collar, y ese es su premio. Y el Carnaval de Barranquilla, y de tomar, y el de Sao Paulo, el Río de Janeiro, que es la locura, de todas las maneras había así por haber, porque es el pensamiento de hagamos todo lo que se nos venga en gana la semana antes del miércoles de ceniza, que después nos ponemos la té de Tammuz, lo lloramos por 40 días y luego viene esta es la otra fiesta, tenemos que pecar todo lo que podamos, luego nos colocamos la cruz de Cristo y lloramos por las almas estos 40 días, y luego todo se salda cuando vaya el domingo de resurrección. Esa es la mentira que la gente cree. Y que hasta en la arquitectura, por ejemplo, les dije que adoraban el dios Sol. Casi todas las iglesias católicas, adelante o atrás o a los lados, tienen el sol, el solario, el solar, porque pues a las 6 de la mañana ya lo están adorando hacia el oriente y dándole la espalda al Dios del cielo, o por lo menos no hay un templo hoy, pero está en la Biblia, y le están dando la espalda a la Biblia, lo que Dios dice, y haciendo lo que ellos quieren hacer. Hasta en la arquitectura se ve eso. Hace unos meses vi un aviso que buscando empleo decía: buscamos un arquitecto entendido en símbolos para iglesias, pues porque necesitan evocar y meter de sus verdaderas raíces, meter esos símbolos en sus cultos falsos. Aquí tenemos a la reina del cielo, a Isis, en la versión de Egipto. Aquí está el órgano de la mujer, o la media luna. Por eso es que María, cuando ustedes ven a las vírgenes, las estatuas, las imágenes en las iglesias católicas, por debajo hay una media luna, porque la media luna de Semiramis, es la media luna de la diosa luna, que es símbolo de la vagina, que es símbolo del aparato reproductor femenino, porque aquí está el sol, por lo tanto es madre de Dios. Y los sacerdotes del culto egipcio cargaban este mismo instrumento, igualito, porque en la mitad estaba la olea del dios Sol. A mí me da risa cuando en las iglesias cristianas evangélicas
Pues que los católicos copien todo esto no, pues no es nada nuevo por el sincretismo, que ya les expliqué que sucede, pero aún en las iglesias cristianas evangélicas todavía siguen con esto, especialmente cuando es la obleíta así redondita que la dan en las iglesias evangélicas, cuando pues esa no es en realidad la cena del Señor, pero sí es la cena de Don Horus, que es el hijo de Isis, o en el culto babilónico Tammuz, o en el culto de Mitras de los persas. En fin, yo creo que el Señor Jesucristo nunca realmente se comió una oblea de esas en conmemoración al Dios Sol. 1 Corintios 13 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahorita conocemos en parte las verdades de Dios, que por lo menos en medio de esos cuentos de antepasados nos han enseñado algo de Dios. Pero tenemos que ir a la Biblia y al Dios de la Biblia directamente. No necesitamos ningún intermediario. Chévere cuando hay un buen pastor en una buena iglesia que tratan de ser bíblicos. No cristianos, sino bíblicos. Porque cristianos ponen árboles de Navidad. Vamos para allá la próxima. Hacen Semana Santa, en fin. Y no es cuestión de judaizarnos. Y no es cuestión de atacar a los quienes están más imperfectos que quienes. Pero sí cuestión de demostrarles para que ellos vengan a mejores y más altas o completas verdades. Esa es la idea. Para que se acerquen a la Biblia y al Dios del cielo. La Biblia no es un libro de religión, es de cualquier cosa menos aburrido. Las ciencias y las noticias de hoy nos explican, nos confirman lo que la Biblia dice. Por lo tanto, sabemos que muy pronto va a venir el perfecto. Miren el versículo 10. Mas cuando venga el perfecto, como yo lo traduzco, entonces todo esto que es en parte se va a acabar. Todas las religiones falsas, filosofías falsas, estilos de vida falsos, que izquierda, que derecha. Y más bien desde Jerusalén, nos dice la Biblia, va a reinar el Rey de Reyes y Señor de Señores por 1000 años. Si le queda difícil creer esto, créame que se requiere menos fe para creer esto que creer la teoría de la evolución y el Big Bang. Bueno, esta conferencia termina aquí. Vamos a la tercera y última de paganismo, religión y cultura. Hay mucho que decir, pero se van a decir varias cosas interesantes en la sesión 3. Entre ellas cosas que tienen que ver con símbolos patrios, incluyendo la bandera de Colombia. Gracias por su tiempo.